Hola, mi nombre es Camila Cisneros Rivera y en este video voy a hablar sobre algunos de los temas que vimos en la clase de Teoría General del Proceso. Empezaría hablando del derecho, que se podría definir como un conjunto de normas sociales que son creadas para regular los comportamientos de la sociedad y que son obligatorias. Hablando sobre el proceso, creo que también es algo muy importante de los temas que vimos en clase. El proceso y el procedimiento son conceptos totalmente diferentes. El proceso es como el que engloba las etapas o las fases que sería el procedimiento. Y la finalidad de un proceso es llegar hasta la sentencia. También vimos temas como la litis, que la litis se podría definir como un conflicto entre dos personas que tiene diferentes medios de solución, pero se podría decir que normalmente se dirigen las partes que son actor y demandado, se dirigen con un juez para que defina quién tiene la razón. Entonces existen tres diferentes métodos de solución a la litis, que es la autotutela, autocomposición y heterocomposición. La autotutela es cuando la persona busca como hacer justicia, por decirlo de alguna manera, por su cuenta. Y la autocomposición es cuando las partes involucradas llegan a un acuerdo sin necesidad de una persona externa. Y la heterocomposición es cuando ya acuden con un tercero para tratar de encontrar alguna solución al conflicto, al litigio. Sobre la jurisdicción es el poder que da el Estado a los jueces para poder resolver conflictos. La jurisdicción pertenece al poder judicial, que a diferencia del poder legislativo, que es el que legisla, el que crea las leyes, y al poder ejecutivo, que es el que hace que éstas se cumplan, el poder judicial es en el que a través de la jurisdicción se encarga de resolver los conflictos. Y como elementos de la jurisdicción son las facultades que tiene el juez para llamar a las partes, conocer sobre el asunto y demás. La jurisdicción se divide por materia, territorio, grado o competencia. Y así es más fácil que las autoridades puedan atender los casos que les correspondan. Y tomando en cuenta estos criterios del grado, materia, territorio, se establece el límite de la jurisdicción, que es la competencia. Hablando de las acciones se pueden clasificar de tres diferentes maneras. Una sería por el tipo de resolución. Como ejemplo serían las declarativas, ejecutivas y cautelares. Otra clasificación sería por el interés que protegen, que pueden ser particulares, públicas o colectivas. Y también pudiera ser por materia, que son civiles, mercantiles, laborales. Y la excepción es el derecho que tiene el demandado para defenderse y responder a la demanda. Las excepciones y defensas son los argumentos que presenta el demandado durante el juicio para defender sus derechos. El debido proceso. En el debido proceso se habla de que todas las partes deben de ser escuchadas, deben de tener la oportunidad de presentar sus pruebas, de
de forma de que se haga el juicio de manera correcta. Y en cuanto a las excepciones, también tienen su clasificación, que son dilatorias y perentorias. Las dilatorias retrasan el proceso pero no eliminan la acción. Y las perentorias sí pueden llegar a eliminar la acción. El proceso no penal es un conjunto de etapas que se llevan a cabo para resolver conflictos civiles, familiares o mercantiles. En la audiencia preliminar, que es la primera audiencia, se trata de, se presentan las pruebas de las partes y, si es posible, se trata de llegar a algún acuerdo antes de empezar con el juicio. La probatoria se presentan, se admiten y se desahogan las pruebas. En la audiencia del juicio oral es cuando ya se presentan ante el juez las pruebas presentadas en la etapa anterior. En la etapa de juicio oral es donde se presentan las pruebas y los argumentos de las partes. También existe la impugnación, que si alguna de las partes no está de acuerdo, se puede impugnar con los recursos que da la ley para que otra autoridad revise las inconformidades o con lo que no se está de acuerdo. Y por último, la ejecución procesal, que es cuando ya se tiene una resolución que se debe de cumplir de manera voluntaria. En caso de que no sea así, ya el juez debe de establecer como las medidas para que ésta se cumpla de la manera correcta. Entonces, en el proceso oral familiar son 5 etapas: la preparatoria, la probatoria, la audiencia de juicio, la sentencia, la impugnación y, en los casos necesarios, la ejecución de la sentencia. Mientras que en el penal las 3 principales etapas son 3: la investigación, la etapa intermedia y el juicio oral. Los actos procesales son los actos que realizan las partes para que se pueda llevar a cabo el proceso, como los jueces y pues las partes involucradas. Estos actos procesales se podrían clasificar en 3 tipos: los actos del juez, actos de las partes y actos de terceros. Los actos del juez serían dictar acuerdos o sentencias. Como actos de las partes sería presentar o contestar una demanda y ofrecer pruebas. Terceros sería declaración de testigos o peritos. Con tiempo se refiere a que deben de presentarse en los tiempos establecidos, al igual que en el lugar, que son los órganos jurisdiccionales o ya sea el lugar que establezca la ley. Y la forma sería siguiendo las formalidades que establece la ley. La comunicación procesal es la forma en la que el juez comunica a las partes sobre el proceso. Las notificaciones sirven para anunciar a las partes sobre las decisiones del juez. Los plazos y términos son el que le dice a las partes el tiempo que tienen para realizar un acto dentro del proceso. Las resoluciones judiciales son las decisiones que toma el juez para resolver o terminar el juicio. Y como tipo de resoluciones también son 3: sentencia, autos y decretos.
Y la más importante de esas tres es la sentencia, porque en ella el juez decide, conforme a las pruebas y lo presentado, quién tiene la razón. La cosa juzgada significa que ya no se puede volver a juzgar con las mismas partes el mismo asunto. La ejecución de la sentencia es cuando una sentencia ya es definitiva y debe de cumplirse. La nulidad es cuando un acto procesal no cumple con los requisitos que establece la ley. En la reposición del procedimiento se vuelve a realizar la parte del proyecto que se vio afectada porque no respetó los derechos de alguna de las partes, entonces se repone esa parte del proceso volviéndolo a realizar. Los medios de impugnación es el recurso que tienen para que una resolución sea revisada si alguna de las partes cree que no es la correcta. Los principales medios son 4: revisión, revocación, apelación y queja. El derecho probatorio revisa todo lo relacionado con las pruebas dentro de un juicio, y esto es más que nada para que el juez pueda tener como la certeza de que lo que están afirmando las partes es verídico. La prueba es un medio permitido por la ley que ayuda a confirmar un hecho, y hay diferentes tipos de pruebas. Los medios de prueba principales son 5. Son los documentos, los testigos, los peritos, las inspecciones y las confesiones. La valoración de la prueba es el análisis que realiza el juez a las pruebas para ver cuáles son verídicas, creíbles y suficientes para el proceso. Como concepto de impugnación, se podría decir que es el derecho que tienen las partes para mostrar las inconformidades que tengan en la resolución que se haya dado por parte del juez. Y por este medio pueden solicitar que sea revisada de nuevo, o sea, darle una revisión con otra autoridad. La finalidad de la impugnación es corregir los errores y garantizar que las partes queden como satisfechas con la resolución que se haya dado. Es importante la impugnación porque da cierta seguridad jurídica al permitir revisar las decisiones que hayan tomado los jueces, y así evitan posibles injusticias. Entonces se podría decir que la impugnación es un mecanismo, un recurso que protege los derechos de las partes al permitir que las partes puedan solicitar que una resolución sea revisada por segunda vez. Es importante mencionar a las regiones del estado. En lo particular, Coahuila se divide en 5 regiones, que sería la región norte, la región carbonífera, región centro, región laguna y región sureste. Cada una de estas regiones tiene sus municipios, y esta organización o esta división ayuda a que se facilite la organización administrativa y judicial del estado. Saltillo pertenece a la región sureste y Saltillo es cabecera. Creo que todos estos temas que vimos en clase son muy importantes, y más en la materia de teoría general del proceso, porque pues sí nos enseñó como la teoría y un poco a entender los conceptos de lo que vamos a llegar a ver más adelante. También a entender los procesos, sus partes, sus etapas, las clasificaciones, y todo eso creo que es algo importante y que debemos de saber
desde un inicio para materias que vamos a llevar más adelante.